Vamos a abordar la temática de las clases sociales en sus concepciones clásicas y actuales, siguiendo un artículo escrito por el chileno Camilo Sembler y denominado Estratificación social y clases sociales, una revisión analítica de los sectores medios. Una de las razones por las cuales termino seleccionando este texto es que Sembler hace una inclusión de la clase media, que es un concepto que posteriormente va a tomar una forma más definida y va a tener más presencia en el terreno de la sociología y del estudio de las clases sociales y el comportamiento en general. Por entonces, en aquel contexto histórico, para situarnos un poco a principios de la Revolución Industrial, la cuestión en su análisis era estudiada de una manera muy polarizada, ¿sí? Los muy perjudicados por un lado, los muy beneficiados por el otro, y la tensión entre ambas partes. Pero los sectores que se podría decir intermedios, los sectores grises entre un polo y otro, no tenían mayor relevancia, no eran abordados por lo menos como un objeto teórico de estudio. De modo que en la medida en que vayamos desarrollando las teorizaciones de los autores que vamos a tomar como referencia para entender mejor esta problemática, incluiremos también cuál sería el lugar de las clases medias. El primer autor, entonces, a considerar es el reconocidísimo Karl Marx, para quien, desde su óptica, la delimitación y la diferenciación de las clases sociales se vincula directamente con la forma en que se organiza el proceso de trabajo en un determinado contexto histórico, al cual ya hemos aludido. Será entonces, va a decir Sembler, en este acceso diferenciado a los medios de producción, ¿sí? En la medida en que estos otorgan la posibilidad de controlar y de dirigir el proceso de trabajo, en donde Marx va a ubicar el núcleo del asunto, el núcleo respecto del cual se definen estas estratificaciones sociales en diferentes clases. Es una distinción de carácter binario, como hemos introducido ya en un principio, que va a estar determinada por la propiedad o no propiedad de los medios de producción y que va a dar lugar a lo que se conoció entonces como las clases burguesas y las clases proletarias. Naturalmente que aquí los intereses son contrapuestos, son inconciliables por una parte y por la otra. El proletariado, plenamente desfavorecido, explotado en su fuerza de trabajo, se resiste, lucha y es donde justamente el concepto de lucha de clases toma una particular relevancia e importancia en el estudio de las clases sociales. ¿Acaso la utopía venía definida por un acceso como clase trabajadora a los medios de producción? En tanto, como hemos dicho, los medios de producción constituyen ese punto álgido, ese núcleo a partir del cual todo puede determinarse y reorganizarse a nivel de producción en principio y a nivel de control social, de estratificación social, en definitiva, de poder. Este escenario proyectado teóricamente en el que la clase proletaria termina haciéndose del poder de los medios de producción y que uno podría pensar en función del número de una y de otra, en tanto por la fuerza accedieran a hacerse de ese objetivo, no se termina dando. La clase burguesa, por su parte, y lejos de toda ingenuidad, va a implementar una serie de medidas como para poder anular, para poder reducir esa tensión, ese conflicto social que se venía gestando. Estas medidas se orientan a propiciar una serie de beneficios para la clase proletaria que se traducían principalmente en lo relacionado a los sectores laborales. Se reduce la carga horaria, mejoran las condiciones de contratación, mejoran los ambientes en cuanto a la salubridad, mejora el trato, toda una serie de aspectos que no son menores, que son sumamente relevantes y que terminan por desinflar en definitiva esta burbuja que venía creciendo respecto del conflicto social y que a su vez también
posibilita un sostenimiento de esta bipolaridad de clases. En esta perspectiva que pareciera tan bipolar, tan de clase proletaria versus clase burguesa y viceversa, el lugar que ocupa la clase media, nos va a decir Sembler, es el de fracciones o subdivisiones de las clases principales, particularmente de la burguesía, y a las que se atribuía la categoría de pequeña burguesía, ¿no? Vemos cómo a una de las facciones se la considera pero en una variante reducida, que nos va a decir también eran resabios destinados a desaparecer con el desarrollo histórico, ¿sí? No como una clase que pudiera consolidarse en tanto punto intermedio entre una y otra, sino como una especie de accidente condenado a la desaparición. Max Weber es el segundo autor al que vamos a aludir. En el enfoque weberiano, la diferenciación social resulta de las relaciones de poder y de dominación que se establecen en el marco de una comunidad política. Hay una distribución desigual del poder, es decir, de las probabilidades de un individuo o de un grupo social de imponer su voluntad particular sobre otros, y lo cual está ligado a tres diferentes recursos que confieren expresiones de poder. Tales recursos son, en primer lugar, los bienes y servicios presentes en el ámbito del mercado, lo cual brinda un poder de disposición. En segundo, el honor social o el prestigio, lo cual apunta a un poder social. Y en tercer lugar, lisa y llanamente, el poder político. Podemos advertir cómo el primer punto tiene sus buenas similitudes con el enfoque marxista, en especial con el sector burgués, y el segundo y el tercero añaden una novedad, algo que no había sido tratado y que, en definitiva, por enfocarse su posicionamiento más en cuestiones de poder y de dominación, adquieren una particular y muy marcada y reconocida relevancia. Entonces, esta diferenciación social no va a estar tan marcada por la cuestión posesiva, por quienes son o no son propietarios, sino también por cómo se puedan utilizar ciertos bienes y ciertos servicios, pero sí en lo que corresponde a la esfera mercantil, es decir, en aquellas cuestiones donde las divisas, donde el dinero está involucrado. La perspectiva funcionalista viene a representar la tercera y última posición dentro de este estudio resumido e introductorio de la distribución de las clases sociales. Y se va a entender como un sistema de ubicaciones o una escala ordenada de acuerdo a la valoración que se realiza en torno a la posición y al actuar de los individuos respecto a aspectos considerados socialmente significativos. Aquí la cuestión social va a tener un peso, una carga de suma relevancia en el reconocimiento de una clase social. En consecuencia, los individuos son ubicados en una escala de estratificación de acuerdo a determinadas pautas valorativas compartidas socialmente y que por esto mismo poseen la capacidad o la potestad de orientar normativamente la motivación individual y las finalidades de cada individuo, de cada actor. Va a agregar Sembler que en el contexto de la sociedad occidental moderna, tengamos en cuenta que este artículo es publicado en el año 2006, ocuparía un lugar central el trabajo y la estructura de roles ocupacionales que este trabajo, por caso, contemplaría. Y que las posiciones o los roles ocupacionales que revisten mayor importancia para la sociedad van a tener una recompensa mayor y también un nivel de prestigio asimismo mayor. El concepto de estatus toma aquí lugar como perteneciente a una escala de prestigio social y que se inserta en este sistema de estratificación social. El estatus entonces representa en qué lugar, en qué puesto, podríamos decir, para hacerlo más gráfico, una persona se encuentra respecto, como venimos diciendo, de aquello que esta sociedad y que va a ser
sensiblemente distinto en las diferentes sociedades, consideran como valioso, consideran como digno de reconocimiento. La clase media, en esta última perspectiva, es de más difícil definición debido a que los parámetros que se emplean para describir la estratificación social no son tan estáticos como en los dos primeros autores que vimos, sino que son sumamente dinámicos y condicionados de las estructuras sociales en que puedan tener lugar. De modo que la definición de una clase media dirigida a una persona particular va a depender de cómo se concatenen, cómo se conjuguen e interactúen todos estos parámetros desde los cuales se la puede precisar o definir respecto de su clase social. Finalmente, a modo de conclusión y de resumen, diremos que para el análisis marxiano las clases sociales se identifican en torno al proceso productivo. En el caso de Weber, la situación de clase se vincula a la posición en el mercado, particularmente al mercado de trabajo, y que para la perspectiva funcionalista son los roles ocupacionales el elemento central que actúa como núcleo de la estratificación y que en definitiva y en suma son perspectivas que se insertan de una u otra manera con contenidos más o contenidos menos en lo que se conoce como el paradigma productivista sobre la estratificación y la diferenciación social. Son teorizaciones que en el estudio del tema han tenido suma relevancia y que siempre son tomadas y retomadas con mayor o menor profundidad cuando se las estudia, pese a que las perspectivas más actuales van a acentuar otro tipo de entramado, otro tipo de relaciones entre las partes y por eso mismo justamente es que las consideramos como parte constitutiva de este análisis introductorio.